Esta es una obra muy famosa, pero tiene opiniones divididas. Los que creen que es buena la ven como un hito importante en el género de anime de sanación, una obra insuperable, mientras que los que piensan que es mala la desestiman al punto de que no vale la pena. Incluso la narrativa no es clara, solo tiene imágenes hermosas. Y este anime es Violet Evergarden, con una puntuación de 9 en Douban y 9.8 en la puntuación de Xiaopoyan. Quizás la flor de violeta meciéndose con el viento realmente explicó a todos qué es el amor. Si esta parte es buena o mala, solo cada quien puede juzgar. La chica huérfana que perdió a sus padres desde pequeña por la guerra, una vez fue recogida por un oficial. Desde entonces la consideraron un arma de guerra para entrenar. No tenía conciencia propia, ni siquiera un nombre, hasta que un día quien la adoptó. El coronel la envió con otra persona. Conoció a un teniente llamado Gilbert, quien parecía diferente a los anteriores. En cuanto la vio en un estado lamentable, el teniente le dio su primer abrazo en la vida. Luego el teniente llevó a la chica maltrecha a casa. Por orden del teniente, los sirvientes le prepararon un baño y ropa. Pero la chica solo conocía la muerte, nunca entendió lo que era la confianza. Frente a los sirvientes ya era solo. Ella mordió y con la ayuda del teniente completó todo el proceso. Y en la noche, el teniente entró a la habitación para visitar a la chica, pero de repente se dio cuenta de que ella estaba durmiendo en el suelo, con una herida en el cuerpo. En sus ojos azules helados que recién abría no había ninguna emoción. Las experiencias desde pequeña hasta grande le dejaron en la mente solo cosas relacionadas con la muerte, y el teniente se sintió apenado por eso. Solo él quería proteger a la chica como una chica, pero sus superiores no lo permitieron, ordenando al teniente llevarla al campo de batalla como un arma secreta para matar. El teniente se opuso rotundamente, pero el superior solo abrió lentamente la boca. Duerme bien, te protegeré. La escena que deseas es un manjar, Gatskop de Agnitan, en la Independencia Scali. Realmente eres un crimen. Aloka Madagan. Al final el teniente no pudo resistir la orden de su superior, obligado a llevar a la chica al campo de batalla. Pero cada vez que luchaban ordenaba a la chica quedarse quieta, solo que el teniente no sabía lo amable que era con ella. La chica había memorizado todo en su corazón. Pronto vio al teniente como su mundo entero. Así que la chica siguió silenciosamente al teniente en la misión y tras la orden del teniente, ella fue la primera en salir. Años de entrenamiento le ayudaron a lidiar con facilidad. En sus ojos azules helados no había un solo temblor. Todos los enemigos eran que caían como si estuvieran cosechando arroz. Detrás de la chica había un fuego inmenso. El teniente contemplaba esta escena, sintiendo en su corazón emociones indescriptibles. ¿Cuánto sufrimiento había pasado? Se había convertido en la persona fría que es ahora. Justo después de que esa misión terminó, el teniente le puso un nombre Violet, que significa violeta, y en el lenguaje de las flores, la violeta representa amor y belleza eterna. Esta es la más sincera bendición del teniente hacia ella, y este nombre hizo que Violet grabara al teniente en su corazón para siempre. Ella decidió silenciosamente que siempre sería una herramienta del teniente. Con la ayuda de Violet, el ejército del teniente avanzó, liberando una tierra tras otra, y la gente apenas tenía tiempo para tomar aliento. En esta ocasión, el teniente llevó a Violet a recorrer el mercado local. Le dijo a Violet que cualquier cosa que quisiera podía decírselo. Violet pensó que era una orden del teniente, pero él lentamente abrió la boca. Haz lo que quieras. Por la noche, el teniente llevó a Violet a pasear por el mercado, eligiendo lo que le gustaba, pero Violet solo aceptaba su destino sin un atisbo de autonomía. Preguntando al teniente qué debería gustarle, él no dijo nada, y los dos avanzaron así hasta que Violet se detuvo frente a un puesto. Le dijo al teniente que había visto sus ojos. Después de que el teniente examinó, se dio cuenta de que era un broche de esmeralda cuyo color era como el de sus ojos. Pero Violet no entendía por qué. Al ver ese azul, en su corazón surgió una sensación que nunca había experimentado. No sabía qué emoción era ni podía describirla. Gilbert no dudó en comprar el broche, pero después de irse no pudo evitar preguntar por qué Violet no estaba satisfecha. El broche azul era como sus ojos. Violet abrió lentamente la boca. Kotobaka Bagarana, Katanata Etakotoa, Rimasanga Shosano Hitamiba, ellos son Tukikara, hacen muy bien lo que ella ha hecho. Gilbert no pudo decir nada por lo que Violet había dicho. Su corazón se llenó de emoción. Poco a poco tomó el broche y se lo puso a Violet. La esmeralda simboliza la suerte y la felicidad, además del amor que Gilbert no pudo expresar. Violet agradeció muchas veces, pero Gilbert aún no respondió. Al final no pudo decir te amo, pero la guerra era como una máquina picadora de carne. Gilbert no se imaginaba que no tendría la oportunidad de decir te amo antes de la última acción de ataque. Gilbert y Violet cayeron en una emboscada. Después de una dura batalla, Gilbert finalmente dio la señal para que sus compañeros atacaran. Cuando pensaba que la lucha había terminado, tendría la oportunidad de decir te amo a Violet en tiempos de paz. Tendría la oportunidad de decir te amo a Violet en tiempos de paz. En el siguiente momento las velas se cerraron como si su verano también terminara. Violet rápidamente se acercó a Gilbert llamándolo sin parar, pero solo recibió balas del enemigo como respuesta. Otra bala impactó a Gilbert. Violet rápidamente tomó su arma y mató al enemigo, pero al quedarse sin balas dejó escapar a otro enemigo. En este momento Gilbert instó a Violet a huir, pero ella insistió en llevar a Gilbert con ella. Usó su cuerpo frágil para ayudar a Gilbert a escapar.
Desde lejos el enemigo le disparó en el brazo a Violet. Afortunadamente Gilbert reaccionó a tiempo y repelió al atacante. Pero justo en ese momento el enemigo lanzó una granada. Los dos no pudieron esquivarla y un gran estruendo resonó por todo el cielo. Cuando el humo se disipó, las manos de Violet habían desaparecido y Gilbert también cayó al suelo, pero Violet aún no se dio cuenta, mordiendo fuertemente la ropa de Gilbert. A pesar del miedo, debía llevar a Gilbert. Al ver a Violet así, Gilbert no pudo soportarlo y no pudo evitar gritar para detener la acción de Violet. En el siguiente momento, él abrió lentamente la boca. Recuerda el mundo que hemos atravesado, solo nosotros. No te obsesiones. En el futuro el mundo no será tan abundante. Después de que me vaya, no rías más. Justo al terminar la frase hubo una explosión en el techo y grandes piedras cayeron. En ese momento, Violet, por haber perdido demasiada sangre, ya no tenía fuerzas. En el siguiente instante, la chica en el campo de batalla fue amputada de ambos brazos, pero aún así no mostraba miedo. Por el contrario, ella lentamente abrió la boca hacia su superior, apretando la ropa de él, queriendo usar su boca para arrastrarlo hacia afuera poco a poco, pero él detuvo su acción. En el último momento de su vida, el superior y la chica expresaron sus sentimientos. Durante todos esos años, él siempre la amó, pero ella no entendía qué era el amor, preguntando constantemente qué significaba su superior. Y justo en ese momento, un gran estruendo sonó y una gran roca rodó hacia ellos en el siguiente instante. Cuando Violet abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba en una cama de hospital y ya no había rastro de Gilbert a su lado. Y las manos de Violet habían desaparecido, reemplazadas por un par de manos mecánicas, pero en su rostro no había ninguna emoción. Usando las manos mecánicas que no conocía, escribió una carta a su ser más querido. Violet le pidió a Gilbert, esperando poder regresar rápidamente al equipo, pero todas sus cartas parecían hundirse en el océano. Al no recibir ninguna respuesta, Violet sospechó vagamente que Gilbert podría estar en peligro, pero aún mantenía un poco de esperanza, esperando el día de reencontrarse con Gilbert. Pero al final, él no pudo esperar a Gilbert. La amiga de Gilbert, Claudia Hodgins, llegó al hospital para recogerla. Según Claudia Hodgins, fue enviada por Gilbert para llevar a Violet. Al escuchar esto, Violet pensó que Gilbert había organizado que alguien viniera a recogerla. Inmediatamente reunida con quien siempre extrañaba, Violet aceptó de inmediato. Pero al recoger su equipaje en la puerta, Violet de repente se dio cuenta de que la insignia de esfuerzo no estaba allí y se dio la vuelta para volver al campo de batalla a buscarla. Claudia Hodgins la detuvo, asegurándole que la buscaría. Pero Violet seguía ignorándola y Claudia Hodgins no tuvo más remedio que recordar la orden de Gilbert. Dijo que Gilbert había ordenado que Violet debía ir con ella y fue entonces que Violet se detuvo. Pero en el coche, Violet volvió a preguntar cómo encontrar a una persona. Para desviar la atención de Violet, Claudia Hodgins solo pudo sacar 3 muñecas felicitándola por su salida del hospital. Violet eligió naturalmente el perrito, pero inmediatamente continuó hablando. Claudia Hodgins no hizo más preguntas. Solo siguiendo la orden del gran señor, llevó a Violet a una familia. El amable abuelo estaba dispuesto a adoptar a Violet, y al ver accidentalmente la armadura de Violet, la mirada de la anciana se llenó de más amor. Ella sacó sus guantes de cuando era joven como regalo de bienvenida para Violet, pero ante la preocupación de la anciana, Violet se mostró fría. Al enterarse de que su hijo había muerto en el campo de batalla, Violet habló abiertamente. Violet no quería ser adoptada por nadie, solo quería estar al lado de Gilbert. En ese momento no entendía por qué Gilbert la había abandonado. Así que cuando Claudia Hodgins se fue, Violet no pudo evitar correr tras ella. Y Violet no pudo evitar correr tras ella, parece que no está en su mejor momento. Kiri meditaciosana Soulstead of the Shuk Gunadisa. Pero la reacción de Claudia Hodgins fue que la guerra había terminado, que nadie necesitaba pelear. Al escuchar esto, Violet quedó de repente sin palabras. Como un instrumento de guerra, si ya no hay nadie que me necesite, sería mejor morir. Claudia Hodgins sabe que Violet tiene muchas dificultades para vivir aquí, así que decide llevarla a su empresa. Este es un lugar donde se escribe por encargo para otro. Benedict Blue encontró trabajo en 58, en la misma ciudad, a cargo de enseñarle a Violet su trabajo. Desde ese día, Violet se convirtió en una repartidora. Comparado con la guerra, este trabajo es realmente simple, no se lo pueden imaginar. Así que Violet comenzó a trabajar sin parar todo el día, desde la mañana hasta la noche, sin un minuto de descanso. Claudia Hodgins, al salir del trabajo, se subió al tranvía y de repente vio a la nueva repartidora en la calle. Estaba pensando en qué empresa trabaja tan duro, incluso en la noche sigue repartiendo cartas, pero al mirar de cerca se dio cuenta de que era la empresa de ella misma. De inmediato Claudia Hodgins se bajó del tranvía y descubrió que la repartidora era Violet y le ordenó que descansara. Luego la llevó a un restaurante a comer, también durante la fiesta. Claudia Hodgins se dio cuenta de un problema. Violet realmente se ve a sí misma como una herramienta pura. Si no recibe órdenes, no hace nada. Incluso para comer tiene que esperar una hora. Justo después de que terminó la fiesta, Claudia Hodgins le preguntó a Violet: ¿eres una persona que entiende de la vida? Podemos entenderte. Violet no continuó hablando porque la orden era: Gilbert la ama, pero hasta hoy ella aún no entiende qué es el amor.
Sin embargo, al día siguiente, un hombre llegó para encargar trabajo a la empresa. Para escribir cartas con una máquina automática, Violet escuchó de repente esas palabras familiares. En ese momento, Violet realmente quería saber ¿qué es el amor? ¿Por qué la máquina automática lo entiende? Así que fue directamente a buscar a Claudia Hodgins, proponiendo no ser más una repartidora, sino convertirse en una máquina automática. Claudia Hodgins por primera vez escuchó la solicitud de Violet, ya que antes solo sabía seguir órdenes. Por lo tanto, con curiosidad, le preguntó a Violet por qué quería hacer este trabajo. En el siguiente segundo, al escuchar esto, Claudia Hodgins sonrió. Así todo es así. Inmediatamente accedió a la solicitud de Violet, y el viaje de Violet en busca del amor comenzó lentamente. La chica mordió el guante con la boca. Pero debajo del guante se revelaron unas manos mecánicas frías. La chica aún no prestaba atención a las miradas a su alrededor, solo comenzó a abrir lentamente el mecanismo en su codo. Ajustó la sensibilidad de los dedos al máximo. En el siguiente segundo, los dedos de la chica se movieron rápidamente sobre el teclado y largos textos comenzaron a aparecer en el papel. El sonido continuo del teclado hizo que la persona al lado no pudiera evitar hablar. Violet completó suavemente los requisitos básicos de la muñeca telefónica. Pero no solo escribir palabras es una falsificación, teclear rápido tampoco puede convertirte directamente en una muñeca telefónica que ayude a escribir cartas. Por lo tanto, a Violet se le asignó trabajar al lado de otro, solo que, como una máquina asesina, no entiende lo que es la humanidad. Al ver a la mujer frente a ella llorando y hablando sobre la caída de su hijo, como madre se sintió muy culpable, dijo eso y luego empezó a llorar desconsoladamente. Pero Violet empezó a hablar lentamente. No solo eso, al enfrentarse a clientes irracionales, Violet tampoco entendía qué era el coeficiente intelectual del servicio. La acción decidida mantuvo al hombre en la mesa, pero justo después hubo una serie de quejas. Claudia Hodgins se vio obligada a llamar a 2 personas a la oficina. Al preguntar sobre la situación, Violet no vio nada malo. Dijo que estaba aprendiendo activamente. Claudia Hodgins no supo cómo responder y solo pudo permitir que Violet continuara estudiando. Una señora vestida de manera ostentosa llegó a la oficina de correos. Quería que una muñeca escribiera una carta de respuesta para su pretendiente. Según lo que dijo la señora, esa persona era un fundador de una compañía automotriz y no quería que él pensara que era demasiado superficial. Además, esa persona tampoco era un buen hombre, sino era realmente sincero. Esta relación podría no tener resultados. La solicitud de la señora era una respuesta a una carta elegante y romántica. La chica con gafas, Erica Brown, por el incidente anterior, dudó un poco, temiendo equivocarse, y no se atrevió a aceptar esta tarea. Pero nadie esperaba que Violet se ofreciera a aceptar esta tarea. Sin embargo, al día siguiente, la señora volvió furiosa a golpear la puerta para exigir explicación. Lanzando la carta frente a Violet, nadie esperaba que Violet hubiera usado palabras muy simples para expresar el mensaje de la señora. Él no me dijo sobre el representante de Sokustamus Kusat Kusatskata Amomosio Nadima Sunova Sonotama Kodosi. No se lo digas. Yo tengo más esquino, Joe. Eso es una historia silenciosa. Elige a él o a tu jefe. Palabras como un informe de operaciones dejaron a todos los presentes atónitos. Entre todos los presentes, solo Violet no entendía sobre las emociones. Lo que la gente piensa en su interior y lo que expresan no siempre es lo mismo. En ese momento, la señora, con lágrimas en los ojos, habló, diciendo que no es que no le gustara esa persona, solo que no quería ser demasiado clara, demasiado pronto. Temía que si esa persona lo obtenía demasiado fácil, no sabría apreciarlo. En la competencia, el compañero de Violet en el equipo Shidan aún no entendía por qué la mejor habilidad en la muñeca del teléfono lo llevó a la cafetería. Él aún se preguntaba por qué, si escribió la carta exactamente como la señora le pidió, al final esa persona no estaba satisfecha. Iris Canary lentamente le dijo, no sabes que te gusta eso. Solo que Violet, con una expresión de desprecio, todavía no entendía. Y al día siguiente, Claudia Hodgins le trajo a Violet un nuevo conjunto y le devolvió la insignia que había perdido. A pesar de que Violet había cometido varios errores, Claudia Hodgins aún estaba dispuesta a mantenerlo. Solo que antes de reemplazar oficialmente a otra persona, Violet necesitaba asistir a la escuela de formación de muñecas para aprender. Solo podía continuar quedándose aquí y Violet aceptó sin dudarlo, y en la escuela su rendimiento fue sobresaliente desde la velocidad de tecleo hasta la gramática y el vocabulario. Violet obtuvo calificaciones máximas. Cuando se devolvieron las calificaciones, las caras de Iris Canary y los demás estaban llenas de incredulidad, pero al día siguiente la academia comenzó a escribir cartas reales. En el próximo ejercicio de escritura simulada, Violet y la chica de cabello rojo, Luculia Marlborough, se separaron en 2 grupos y comenzaron a escribir cartas entre sí. La carta de Violet, por supuesto, era para el teniente y Luculia Marlborough, después de escribir, se dio cuenta. La carta de Violet era como un informe, sin ninguna emoción. Luego fue el turno de Violet de escribir. Luculia Marlborough expresó su deseo de escribir a sus padres y quería agradecerles, pero no sabía cómo comenzar. Aunque tenía muchas cosas que decir, no podía pronunciar ni una palabra. Después de un rato, Violet terminó de escribir la carta y el maestro pasó justo en ese momento para que Violet lea una vez. I care to do with someone, haha, with someone. So besano take on meditable, they ain't tattoos you, for you must end it easy. And cried on the family consults, they plain able dope. And then she told him. El tiempo se alargaba infinitamente, no te importo. La expresión extremadamente rígida hacía que las personas a su alrededor se sintieran incómodas. Todos los compañeros mostraban una expresión de incredulidad, pero para el maestro esto no era significativo.
En este momento, Luculia Marlborough aún se defendía. Podría ser por no expresarse claramente, pero el maestro inmediatamente interrumpió. No es tan complicado, lo que sea, pero lo que él escribió realmente no puede aceptarse. En el siglo pasado, después de la escuela, Luculia Marlborough aún estaba al lado de Anne Magnolia. Para hacerlo más feliz, Luculia Marlborough lo llevó directamente al lugar más hermoso de esta ciudad. La torre del reloj era alta con una brisa suave que soplaba. Todos los paisajes de la ciudad se desplegaban ante sus ojos. Violet de repente recordó al teniente, quien le había dicho que después de que terminara la guerra la llevaría a ver las bellezas de su patria. Desafortunadamente, todo había cambiado. La chica había perdido a sus padres debido a la guerra y solo podía depender de su hermano, pero él pasaba todo el día sin hacer nada, solo bebiendo y durmiendo. Esa era toda su vida. La chica regresaba a casa todos los días, abría la puerta y solo encontraba una botella de licor derramada, comida en descomposición y a su hermano dormido profundamente. Lo único era que la casa estaba muy desordenada, pero el sofá en el que se sentaba la chica nunca se ensuciaba por su hermano. Luculia Marlborough, aunque a veces miraba las fotos de sus padres y lloraba en silencio, aún soportaba todo para mantener a su hermano. Ella se esforzó por estudiar y se convirtió en una excelente escritora de cartas. El día de la graduación, Luculia Marlborough se graduó con los más altos honores, pero no podía sonreír. Luculia Marlborough podía ayudar a otros a escribir cartas, para expresar claramente los sentimientos ocultos en su corazón, pero ella tenía muchas cosas que decirle a su hermano, aunque no podía decirlo de ninguna manera. Y en esta ceremonia de graduación, su mejor amiga era Violet. También, debido a no poder escribir con precisión los pensamientos del heredero, no obtuvo su diploma. También sentía lástima por Violet. Al día siguiente de la graduación, Luculia Marlborough regresó a la escuela. Allí se encontró de nuevo con Violet. Luculia Marlborough fue a la escuela, quería ayudar. Violet también quería ayudar a sí misma. Quería ayudar a Violet a escribir una carta al teniente, no un tipo de documento de informe, sino una carta que realmente transmitiera su corazón. Pero hasta la tarde Violet aún no podía decir una sola palabra. Al final no sabía qué decirle al teniente. Hasta hoy, ni siquiera ha podido entender lo que el teniente dijo antes de morir. El viento soplaba suavemente. Al escuchar esto, Luculia Marlborough no pudo evitar abrirse a Violet. En el mundo hay 80,000 palabras. Solo la palabra amor es difícil de explicar. ¿Luculia Marlborough no está atrapada en el amor también? Su hermano era originalmente un soldado en la zona de guerra del oeste. Durante la guerra, el frente occidental casi no tenía combates. La gente suele pensar que la guerra está muy lejos, pero justo cuando los padres de los dos se fueron al oeste para resolver unos asuntos, la zona de guerra del oeste fue derrotada, padre. Ni siquiera dejaron un recuerdo. Justo después de que terminó la guerra, el hermano sobrevivió y regresó después de muchas peligrosas. Al enterarse de la muerte de sus padres, asumió la responsabilidad pensando que no había protegido bien la zona de guerra del oeste. No protegió bien a sus padres. Desde ese día, el hermano se emborrachó solo para olvidar. Luculia Marlborough siempre quiso decirle algo, pero no sabía cómo abrir la boca. Solo podía mirarlo en silencio, verlo emborracharse todos los días, meterse en problemas y recibir golpes que le dejaban la cara morada. Al final, logró escapar temporalmente de la realidad en los sueños y el alcohol y se fue entre lágrimas. Violet apretó la mano, le dijo a Luculia Marlborough que escribiera una carta, grabando esos sentimientos difíciles de expresar en papel para enviarlos a la persona más cercana. Pero Luculia Marlborough no pudo hacerlo. Él era quien escribía cartas para los demás. Pero no podía escribirle una carta a sí mismo. Al salir de la escuela, Violet miró la máquina de escribir frente a él, recordando las palabras del maestro. Los marionetas excepcionales pueden extraer el verdadero significado que la gente quiere expresar de las palabras. Así que, en el siguiente instante, Violet se quitó los guantes. El hermano de Luculia Marlborough acababa de pelear, yacía en el suelo con la cara llena de sangre. Al escuchar pasos, pensó que era un enemigo, se apresuró a agarrar un palo para golpear, pero quien llegó fue Violet. Me llaman la sombra titilante mirando hacia el horizonte, la brisa fresca y el cielo despejado, las lágrimas mojan el alma, el dolor por la partida de los padres. Esa noche, Violet parecía haber entendido un poco sobre el amor. Y al día siguiente, Luculia Marlborough entregó a Violet a la escuela. El maestro había estado esperando aquí desde hace mucho. Él había visto la nueva canción que Violet escribió ayer, los significados que Luculia Marlborough no pudo expresar. Violet lo había transmitido. Eso es lo que deben hacer las marionetas, ayudar a las personas a transmitir el verdadero significado de las palabras. Y él comenzó a dar el primer paso para convertirse en una marioneta excepcional de manera natural. Y esa pareja de hermanos finalmente se tomó de las manos para subir a la torre más alta. Luculia Marlborough de repente pensó en el corazón de Violet. Tal vez más que las palabras floridas, las palabras sinceras son lo que realmente importa. La princesa, que apenas tiene 14 años, por la paz de los dos países, no solo tiene que casarse con un hombre que es 10 años mayor que ella, sino que ni siquiera tiene el derecho de elegir. También tiene que hacer públicos los intercambios de cartas entre los dos, para que los pueblos de ambos países puedan leer, con el fin de promover la relación entre las dos naciones y también para que la gente vea que son una pareja predestinada. La princesa debe encontrar a alguien que escriba cartas de amor para ella, así que Violet fue llamado al palacio. Pero cuando la princesa supo que Violet tenía la misma edad que ella, no pudo evitar preguntarle si, siendo él, elegiría estar con alguien 10 años mayor.
Violet dijo que nunca había amado, ni entendía el amor, pero basándose en su análisis de muchos documentos clásicos, la edad no es un obstáculo. La princesa continuó preguntando. La respuesta mecánica hizo que la princesa se enojara. Ella no esperaba que Violet fuera como un títere, sin emociones, ni siquiera una sonrisa. Al escuchar esto, Violet reaccionó de inmediato. La princesa entendió que era muy difícil comunicarse normalmente con Violet, así que finalmente tuvo que renunciar y pedirle que comenzara a escribir cartas. Aunque Violet no entendía el futuro, en la carta de amor usó palabras floridas y frases cursis. Esta carta de amor fue entregada por el encargado a todas las calles. Todo el pueblo estaba sumido en este amor, y el príncipe del otro lado también pidió a alguien que escribiera una carta de amor a través de WeChat. Las cartas de amor entre ambas partes fueron exhibidas nuevamente entre la gente. La gente estaba cada vez más satisfecha con este matrimonio, incluso comenzaron a esperar su boda. Pero en medio de esa atmósfera alegre, solo la princesa no podía estar feliz. Ella pasaba todo el día encerrada en su habitación sin querer ver a nadie. La falta de claridad sobre su destino y un matrimonio que no podía decidir la hacían sentir totalmente impotente. El amor brillante en los ojos de todos, para ella solo era un escenario de dos títeres, sin ninguna palabra que viniera del corazón de ambos. ¿Y ella qué era sino un títere en los ojos del público? Así que cuando Violet le preguntó a la princesa cómo debería responder, la princesa le dijo sin rodeos que podía escribir lo que quisiera. De todos modos, la otra persona no lo leería, así que daba igual lo que escribiera. Y Violet no pudo evitar preguntarle a la princesa si estaba insatisfecha con la respuesta superficial del príncipe, pero la princesa lo negó. Luego, poco a poco, se quitó la corona de la cabeza. En ese momento, ella no era una princesa, ni Violet era un muñeco, sino una chica con un alma juvenil como las estrellas, conversando con otra chica. La princesa le contó a Violet. Ella había conocido a ese príncipe, fue en un baile hace 4 años. La princesa, al cumplir 10 años, organizó una fiesta de cumpleaños y un sinfín de príncipes de los países vecinos vinieron. Pero el propósito de todos era extrañamente el mismo: casarse. La chica en medio de la multitud no podía dejar de sentirse aburrida, salió silenciosamente del baile y se escondió en un rincón del jardín sin poder contener las lágrimas que brotaban. Para una niña de 10 años, un futuro incontrolable y cada rostro falso se convirtió en una presión inevitable para ella. Sin embargo, justo cuando se sentía más impotente apareció alguien. Por ejemplo, Cuando te conocí, ese rostro inclinado y suave, jajaja, la persona frente a mí era el príncipe Damien Baldur Flugel. No era como los otros príncipes, llenos de palabras falsas. Dijo que la presión en la fiesta era realmente grande y que él también había escapado a escondidas. Dijo que era natural que una niña quisiera llorar. Después de decir esto, Damien Baldur Flugel acarició suavemente la cabeza de la princesa y luego se dio la vuelta y se fue con elegancia. Pero esa figura diferente y sincera se había grabado profundamente en el corazón de la princesa. Solo que después de ese encuentro, el país estalló en guerra. La princesa no puede contactar al príncipe Damien Baldur Flugel, y después de que terminó la guerra, innumerables personas llegaron a proponerle matrimonio. La princesa sabe que casarse es inevitable y preferiría hacerlo con Damien Baldur Flugel. No esperaba que las cosas fueran tan fáciles, debería estar feliz, pero la princesa de repente se planteó una pregunta una vez que todo se estabilizó. Pero al escuchar cómo puede Guide tener problemas con una situación así, dijo: todos son jóvenes y los de la familia saben que cuando digo situación me refiero a ser un cerdo sin equipaje. Alguna vez dije sin nieve bajo 4 patas, al menos en mi corazón lleno de entusiasmo. El amor es así, no es el esfuerzo de una sola persona el que puede decidirlo, es como una multiplicación. Si uno de los lados es 0, el resultado definitivamente será 0. Aún estás en una relación sin ninguna base. La sensación de ansiedad y pérdida también es normal. El único canal de intercambio de cartas de amor en este momento se ha convertido en un diálogo entre dos muñecas. ¿No hay sinceridad en el corazón? Soledad en esta era. Al escuchar esto, Violet se acercó directamente a ella. Quería ayudar a la princesa a detener las lágrimas y también quería que ella conociera el verdadero corazón del otro. Sin darle tiempo a la princesa para entender, Violet actuó. Por lo tanto, la siguiente carta de amor del príncipe no tenía nada de florido, incluso estaba escrita a mano, y el contenido solo tenía una frase: ¿recuerdas aquel yo en el jardín de té blanco en Yuanyang? Estas 2 frases causaron un gran revuelo en todo el país. La princesa entendió que era algo que solo ella y el príncipe sabían. En ese momento, Violet le dijo que había obtenido el consentimiento de la muñeca del príncipe. Las siguientes cartas las escribirían directamente los dos, usando las palabras más sinceras, escritas en el lenguaje más simple. Y esto era exactamente lo que la princesa siempre había soñado. Así que se sentó sin dudar en la mesa, tomó una pluma y comenzó a relatar el encuentro de esa noche. La princesa había guardado todo esto en su corazón, mientras que el príncipe Damien Baldur Flugel confesaba sus defectos. Otra vez tengo que darle alrededor de 55,000. ¿De qué sirve eso? ¿Quién no es simple?
He traído algunos nuevos, sé que los necesitas. Quizás las personas solo pueden ser valientes al mostrar todos sus defectos ante el amor verdadero, y esos defectos no son razón para rechazar, porque los defectos se vuelven real, también se vuelven brillantes. Después de ese día, la princesa ya no sentía aversión hacia Anne Magnolia Tam. Cada carta le hacía entender mejor a Damian Baldur Flugel y también la hacía quererlo más. La fe de las personas se vuelve más pública, también afecta el corazón de la gente en todo el país, pero tú realmente eres un tonto, ¿verdad, Damian Baldur Flugel? La comunicación entre los dos se volvió más frecuente, a veces con desacuerdos. A veces había conversaciones sinceras y a veces se sentían arrepentidos por haber dicho algo incorrecto, pero de cualquier manera los corazones de ambos realmente se acercaban cada vez más. En la última carta, Damian Baldur Flugel envió una invitación. Olvidando 4 años, esta noche se reencuentra con un viejo conocido en el jardín. La princesa no dudó y fue sola a la cita, y bajo la luna, como en los viejos tiempos, la persona de aquel entonces apareció de nuevo. En una distancia lejana. Sí, después, bajo la expectativa de millones de personas, la princesa se vistió de novia. Una boda que conmocionó a ambos países comenzó en silencio. La princesa se despidió de la dama que la cuidó desde pequeña, comenzando la vida de una adulta. Violet no pudo asistir a la boda, se quedó con su colega Iris Canary en la frontera de los dos países, preparándose para regresar a la empresa. Tienes un futuro, avanza, no podemos comparar esto. El niño tiene solo 5 años, su padre ha desaparecido debido a un accidente. Después de 2 años de búsqueda, aún no hay noticias. La madre que amaba a su esposo no dudó en abandonar a su hijo biológico, comenzando el viaje para encontrar a su marido sin importar los llantos de su hijo. La mujer no dudó ni un instante. El chico en ese momento entendió algo. El amor hace que las personas se vuelvan estúpidas, sin distinguir entre el bien y el mal. Desde ese día, León decidió vivir solo. Fue adoptado por las personas del observatorio y trabajó allí durante 10 años. Debido a que no tenía padres, León siempre fue menospreciado por los demás, pero solo podía culpar a su padre desaparecido. ¿Cómo terminó el amor de ellos comparado con la madre que lo abandonó? Pero ¿y él? No tuvo derecho a elegir nacer y tuvo que soportar las consecuencias de ser dejado atrás. Y justo cuando León decidió no enamorarse, el observatorio, debido a un daño severo en los documentos, tuvo que reclutar un grupo de robots telefónicos para editar el material. Los empleados del observatorio estaban muy emocionados al ver esto. En un lugar donde no podía haber chicas, los robots telefónicos llegaron de repente, despertando en el chico un deseo por el amor. Pero al ver esto, León solo abrió la boca lentamente. HMF. Con Amotstano, Kiko, me hiciste y tuve que colaborar con el robot telefónico, que era Violet. Violet comenzó a hablar lentamente. ¿Qué hay en tu minicar? El momento elegante de Violet se desvió un poco, pero su orgullo y prejuicio comenzaron a salir lentamente en su trabajo. León le recordó a Violet que tenía una velocidad de decodificación muy rápida y esperaba que no se retrasara. Violet no dijo nada. Solo se quitó lentamente los guantes. Junto con la velocidad de habla rápida de León, las manos de Violet en la máquina de escribir se movían rápidamente. En ese momento, León se dio cuenta de que Violet podía seguir el ritmo sin esfuerzo. Y después de una tarde de trabajo, los dos completaron la cantidad de trabajo de 3 días. En ese momento, la impresión de León sobre Violet comenzó a mejorar. Bajo un cielo estrellado, León le preguntó a Violet por qué hacía muñecas telefónicas. Violet explicó que al principio solo veía esto como un trabajo, pero con el tiempo se dio cuenta de que estaba sintiendo el alma de los demás, lo que se llama amor y rencor, y que también podía conectar con pensamientos de libros antiguos como ahora. No hay nada mejor que eso. En ese momento, León, por supuesto, ya no tenía prejuicio sobre la muñeca en sus manos, y su impresión de Violet mejoraba cada vez más. Pero en ese instante, los demás comenzaron a prestar atención a Violet. Su rendimiento de trabajo súper rápido y su elegancia extraordinaria hacían que todos quisieran ser sus socios. Cuando León buscaba libros en la esquina de la habitación, escuchó el diálogo entre las partes. Pequeño negro, ¿eres tú mi corazón? León nunca había sido elegido de manera tan decidida por alguien. Esta también era la primera vez que tenía pensamientos cercanos a una persona del sexo opuesto. Después de que terminó el trabajo, León aprovechó el descanso para acercarse a Violet tratando de controlar su nerviosismo y le hizo una invitación. ¿Quieres ir a ver el cometa Halley juntos en unos días, después de 200 años? Y Violet sin dudarlo aceptó de inmediato. Al irse ella tembló y solo dejó una frase. Esa noche ven a buscarme. Pero en los días siguientes, León estuvo atormentado todos los días y finalmente llegó el día de Halley. Los dos se encontraron en la azotea esperando en silencio a que el cometa Halley cruzara el cielo. León silenciosamente le puso la chaqueta a Violet, quizás porque la carrera era demasiado profunda. El corazón de León se abrió gradualmente. Violet contó sobre su infancia. La madre de León era una artista callejera, vivía cantando, bailando y actuando, viajando por todo el país. En un pueblo se enamoró del padre de León, un amor a primera vista, y nació León. Al principio eran muy felices, pero cuando su padre se fue de viaje y desapareció, tras 2 años de búsqueda sin noticias, su madre finalmente dejó el nombre y partió a buscar a su padre. Violet le dijo a León que había perdido a sus padres desde pequeño. Ni siquiera tuvo la oportunidad de recordar, ni siquiera entendía qué era la soledad. Solo había una persona que siempre lo protegía. Esa era la que le hacía sentir su calidez. León le preguntó a Violet si dolía haber estado lejos de esa persona tanto tiempo. Solo con el dolor. Eso es soledad. Diga lo que se diga. Los abuelos son como visitantes. No pueden
evitar luchar en esta guerra. En ese momento, Leon entendió que Violet amaba a esa persona, pero antes de que pudiera decirlo, Hallie apareció en el cielo. Una vez cada 200 años, en esta vida seguramente no se volverían a encontrar. Leon miró la escena, las estrellas y las luces de la aurora cruzándose en el cielo. Finalmente sintió que el amor no parecía ser algo malo, solo que la persona que amaba ya tenía dueño. Desde entonces, el trabajo de Violet también estaba por terminar, el amor estaba a punto de despedirse. Antes de que Violet se fuera, Leon fue a buscarla. Leon dijo que él también se iría en unos días, al igual que Violet, viajando por todas partes. No sé por qué hay diferencias. Leon no conocía la respuesta, pero solo sabía que lo que alguna vez lo había aprisionado, llamado amor, había sido liberado por esa muñeca. La herida de la infancia había sanado. También debería avanzar, para viajar, para amar, para vivir la vida que deseaba. Ser un hombre que escribe que en realidad tenía una familia feliz. Pero su esposa había fallecido por enfermedad. El hombre temía tocar viejos recuerdos extrañando a su esposa. Solo podía llevar a su pequeña hija y abandonar su antigua casa. El hombre pensaba que sin la compañía de su madre, su hija seguramente se sentiría sola y deprimida. Pero en su hija no había rastro de pérdida. Incluso siempre alentaba a su padre a seguir adelante. Bajo el aliento de su hija, el hombre poco a poco recuperó el ánimo. La escritura volvió a la normalidad. Cada noche le contaba a su hija una historia llamada Olivia Webster. La protagonista de la historia, Olivia Webster, parecía poder hacer todo. Su hija a menudo imaginaba convertirse en Olivia Webster, sosteniendo un paraguas, deseando poder volar, pisando hojas caídas, deslizándose sobre la superficie del lago como los patos. Ahí hay un error. Oscar Webster no podía esperar a que llegara ese día. Poco después, su hija también cayó gravemente enferma. Oscar Webster se sentó junto a la ventana, tratando de soportar el segundo golpe que el destino le había dado. Su hija le suplicó que la llevara a casa. No quería quedarse en la fría habitación del hospital. Oscar Webster solo pudo acceder. Al llegar a casa, su hija finalmente sonrió y se fue al lado de su querido padre. Después de que su hija falleció, Oscar Webster cuestionó la vida. Desde ese día, Oscar Webster no pudo levantarse. Vivía recluido en casa y usaba el alcohol para olvidar. Sin embargo, el guión que había escrito de repente se volvió famoso de la noche a la mañana. Se presentó continuamente en los grandes teatros. Oscar Webster recordó la historia que solía contarle a su hija. Quería completar esa historia como un regalo para su hija fallecida. Pero en ese momento, debido a la borrachera, sus manos temblaban. No puedo sostener el lápiz. Solo puedo pedirle a la muñeca que escriba por mí. Y la muñeca que se le asignó a mi lado es Violet. Justo cuando Oscar Webster abre la puerta, de repente siente que ha pasado por un mundo diferente. La chica frente a él tiene el mismo color de cabello que su hija. Si su hija estuviera viva, probablemente ya sería así de grande. Oscar Webster, tras un momento de asombro, invitó a Violet a entrar en la habitación. La habitación está desordenada. Oscar Webster, por reflejo, intenta servirse una copa, pero de inmediato, Violet le prohíbe beber alcohol y comienza a limpiar la habitación para poder trabajar. Aunque Oscar Webster tampoco puede creerlo, junto con el orden de la habitación, todo su alcohol ha sido recogido. A medianoche se despierta buscando desesperadamente alcohol. Finalmente lo encuentra, pero Violet aparece justo detrás de él, confiscando la última botella de vino con la excusa de asegurar el progreso de la escritura. Al ver a la chica frente a él que se parece a su hija, Oscar Webster no puede pronunciar la palabra no. Al día siguiente, ambos comienzan a escribir. El personaje Olivia Webster, con la ayuda del hada, enfrenta cada dificultad. Está a punto de conseguir la espada para derrotar al monstruo. En este proceso, Violet, al igual que su hija, se ve arrastrada emocionalmente por la historia de los personajes en la obra. Oscar Webster no puede contener la sonrisa. Es la primera vez que escribe una obra para niños. Temiendo no complacer al público ni a su hija después de recibir la confirmación de Violet, finalmente se siente aliviado. Y Violet también ha comprendido el desarrollo de la historia en la conversación. El protagonista utiliza el poder del hada para vencer al monstruo, pero al final pierde el poder del hada. Oscar Webster se levanta lentamente y se dirige hacia la ventana. El concepto de ser padre y la reunión se han convertido en palabras lejanas para él. No sabe cómo puede reunirse con su hijo. Ambos solo pueden pasear junto al lago en busca de inspiración, pero Violet encuentra el paraguas de su hija de hace años. Incontables recuerdos de alegría y tristeza inundan a Oscar Webster. Regresa silenciosamente a su habitación mirando la foto de su hija cuando estaba viva sin poder escapar, pero accidentalmente mirando por la ventana. Violet está de pie junto al lago con el paraguas. Su figura elegante se asemeja a la de su hija de años atrás, haciendo que Oscar Webster recuerde a la niña que se ha ido. Es tu amiga. Las palabras de Violet hacen que Oscar Webster detenga sus pasos. Quiere terminar esta historia como regalo para su hija, así que en su dolor le cuenta a Violet su historia. Un joven que perdió a su esposa en la juventud y a su madre en la mediana edad, su vida ya no tiene nada, se ha convertido en vacío. Ahora, su único deseo es completar la historia que le gusta a su hija, y Oscar Webster también se lo explica a Violet. La historia entre la hija, el paraguas y el protagonista. Después de escuchar todo, Violet se echa a llorar. Con cada carta él empieza a entender ese dolor. Y en ese momento también jura ayudar a Oscar Webster a completar esta historia. Por la noche, Oscar Webster también se acerca a él. Oscar Webster asegura que él completará esta historia. El final no tendrá tristeza. Padre e hijo se reunirán. Todos se sentirán plenos. Y todo será realmente como Oscar Webster ha dicho.
La historia llega a un final feliz. La protagonista Olivia Webster le ha ofrecido un regalo al villano. En este punto, él ha perdido todas las habilidades de las hadas, regresando a casa como el único problema difícil. Violet ha propuesto, si no hay barco, entonces tomemos avión, pero Oscar Webster la rechazó de inmediato. Necesito un final más soñador porque no sé qué hacer. El camión, necesito que el cliente de allá venga a ver. Missy Midel. Violet acepta de inmediato esta propuesta. La chica elegante vuela con un paraguas hacia su padre, pero Oscar Webster de repente no entiende, ya que su hija ha estado fuera de casa durante muchos años. Al ver a su padre por primera vez, ¿qué se supone que debo decir? He vuelto. Llamar a papá desde Tailandia no es lo adecuado. Oscar Webster de repente duda, pidiéndole a Violet que ensaye. Desde la orilla se puede caminar sobre la superficie del lago y cuanto más lejos llegues mejor. Violet no duda y acepta. Veo a Oscar Webster al otro lado comenzar a contar una historia, pero en el siguiente segundo se detiene frente a mí. Es realmente cruel. Deja atrás el presente, ¿estás bien? Es como antes. ¿Ahora estás bien? Está bien. Siempre llorando en secreto, la sonrisa oculta las lágrimas. Esta frase, tú eres la sombra de Violet volando sobre la superficie del lago. Para que la promesa de antaño complete su círculo, la hija parece tomar suavemente la mano de su padre sin decir nada. Así es, realmente no es necesario decir nada. Es por la intensa nostalgia no se pueden pronunciar palabras. Y después de terminar, Violet regresa a la empresa a tiempo. Pero ese paraguas fue un regalo de Oscar Webster para él. Para Oscar Webster en este mundo no hay divinidades, pero si las hay sería Violet cruzando el río del tiempo. Para que la hija complete la promesa anterior. Si la hija estuviera viva, también esperaría que este paraguas le fuera regalado. La chica y su amado quedaron atrapados entre los escombros, pero el hombre con ambos brazos amputados no puede hacer nada. Aunque muerda los dientes, no puede arrastrar al hombre frente a él. En el siguiente segundo, los escombros donde ambos están parados han sido alcanzados por un nuevo bombardeo. Enfrentando una presión enorme, el hombre empujó a la chica. Y la chica aún sobrevive, solo que sus dos manos han sido reemplazadas por prótesis, pero de la boca de un antiguo compañero de batalla se enteró de que el destino del hombre aún es incierto. Solo se encontró su identificación entre los escombros y Violet corre de inmediato hacia los viejos escombros, usando sus manos mecánicas para limpiar poco a poco. Las manos mecánicas no sienten dolor, pero ahora tiemblan ligeramente. En ese momento, una voz suena desde atrás. Estoy aquí. El cielo de repente se oscurece, la lluvia había sido reprimida por mucho tiempo, comienza a caer. El jefe que está detrás siente pena por Violet, quiere que se vaya, pero desde un corazón hecho añicos, él se esfuerza por articular una frase. Que las curvas, los caminos difíciles que hemos recorrido, solo quedan dos sombras solitarias. Todas las miradas están fijas, y él solo quiere retener la imagen más hermosa. Antes de que comenzara esa guerra, Gilbert fue a ver a Claudia Hodgins para entregarle el trabajo, dejando a Violet a cargo de Claudia Hodgins, incluyendo una ruta de escape ya claramente organizada, y explicó cómo hacer que Violet aceptara. Ella está asumiendo el papel de una mujer y elevando su rol. Al final, Violet se va con Claudia Hodgins. Esa es la última orden del grupo, la última encomienda. El grupo ya no existe, él ha perdido la voluntad de vivir, pero solo puede querer vivir según las expectativas del grupo. Pero Violet regresa y se encierra en su habitación. Ya no quiere hacer el trabajo de muñeca de teléfono, el que lo amaba ya no está, entender el amor ya no importa. Y Violet en su proceso de entender el amor también ha comprendido el dolor como una rosa a pesar de ser hermosa. Pero el dolor es muy grande. Cuanto más entiende Violet sobre el amor, más miedo tiene del pasado. Antes ella era una máquina de matar que había acabado con innumerables vidas con sus propias manos. Esos eran maridos de alguien, son hijos de alguien. La tragedia que ella misma causó junto con su comprensión del amor la atormenta cada segundo. Cuanto más sabe, más dolorosa es la experiencia. Él está ardiendo, no puede controlarse. Claudia Hodgins lo sabe, incluso él mismo se lo dijo a Violet. El dolor del crecimiento no es digno de alabanza, pero siempre hay cosas inevitables. Solo puede esperar en silencio, pensar un poco más. Violet tuvo un sueño. En el sueño regresó a los escombros donde ella y Gilbert quedaron atrapados. Las manchas de sangre en el suelo aún están. Al ver esas marcas, Violet no pudo contener las lágrimas, pero justo después una voz resonó. Todos ustedes son de él. La libertad que deseas, todos vivimos momentos felices. Abrazarnos ya no es posible. El dolor es difícil de encontrar. Solo somos un resultado. Si no estamos nosotros, no habrá un medio. Esta frase rompe de inmediato la alegría del reencuentro de Violet, y ella se despierta de inmediato del sueño. Al despertar, ves la nada, pero la sensación de tener las manos llenas de sangre no se puede quitar. Violet casi se derrumba. Oh, sé que tú nunca lo harías. Violet toma la muñeca que simboliza al teniente, porque hace tiempo que no se atreve a deshacerse de ella. Coloca sus manos mecánicas en su cuello, queriendo resolver su vida con sus propias manos. Cuando las manos se aprietan, la sensación de asfixia se vuelve cada vez más intensa, pero al final se queda sin fuerzas, no puede continuar. ¿Qué es eso? Simplemente está en este mundo. Aunque una persona esté acompañada de muchas personas, conectando muchas relaciones cercanas, con el tiempo, al final se vuelve solitaria. Ella debería aprender a vivir sola, y justo en ese momento, una carta ha sido enviada ante ella. Violet mira al cartero anciano y pregunta por qué está entregando cartas solo a esta hora. Se entera de que otro cartero se torció el tobillo, y él amablemente decidió ir con él.
El anciano le dice, cada carta es un regalo, no hay razón que pueda impedir que las cartas lleguen. Violet entrega silenciosamente todas las cartas y cada carta que se entrega puede ser escuchada. En la habitación suenan aplausos de alegría, cada sonido complementa el miedo en su corazón. Al llegar a casa, Violet abre su carta. Kiki y Nick son dos colegas que siempre trabajan juntos. Después de que Violet ya no pudo levantarse, los dos se preocupaban todos los días. No hubo un día en que no esperaran su regreso. Cada palabra y cada frase están llenas de amor. Cada poco es un dolor. El amante dice que en cualquier momento también estará aquí esperando el regreso de Violet. Y en la última parte, una misión. Hoy alguien designó a Violet para ser de representante, escribir una carta para su hermana. Violet se fue y recién se dio cuenta. Esa persona es el hermano de Luculia Marlborough. Antes, él ayudó a Luculia Marlborough a escribir una carta para su hermano. Esa carta ayudó al hombre a salir de la caída. Ahora tiene un nuevo trabajo y también el valor para empezar de nuevo. Todo gracias a Luculia Marlborough. Violet y el amor, después de escribir esa carta, vio en el periódico que un transeúnte sostenía, registrando al hijo que ella solía escribir. La vida feliz del príncipe, el cartel al borde de la carretera, es la nueva obra del escritor Oscar Webster. Ese guión lo escribió él mismo. Violet finalmente entiende que parece que necesita vivir. Aún hay mucho amor y significado esperando a ser explorados. En la esquina de la calle, una maceta de violetas brillantes. Ella recuerda el nombre que Gilbert le dio a Violet, esperando que pudiera vivir una vida similar a ese nombre. Violet se da cuenta y se da la vuelta para irse. Eso la hace no estar dominada por el destino, llena de amor y esperanza que ella misma decide. La chica de repente se da cuenta de que hay un extraño en casa. Todo el aspecto y las acciones de esa persona llaman su atención, como una muñeca mecánica, y en el momento en que esa muñeca aparece, se lleva a su querida madre. A la chica no le gusta la mujer parecida a una muñeca que está frente a ella. Durante el tiempo en que su madre estuvo gravemente enferma, ha habido demasiadas personas en casa. Todos, sin excepción, están prestando atención a la herencia después de la muerte de su madre. La chica, aunque aún es pequeña, la grave enfermedad de su madre la hizo ver la frialdad de las personas. Luego se entera de que esa existencia llamada muñeca es para ayudar a su madre a escribir cartas. Solo es una chica, pero se siente cada vez más incrédula. Después de escuchar las instrucciones de su madre, Anne Magnolia solo puede mirar en silencio a su madre y a Violet escribir cartas a través de la ventana, pero el cuerpo de su madre ya está casi agotado. A menudo su madre escribía y se desmayaba en la habitación, y cada vez que despertaba acariciaba suavemente el cabello de Anne Magnolia, diciendo que pronto se recuperaría. Al escuchar estas palabras, Anne Magnolia reprimió su tristeza. Ella sabe que el cuerpo de su madre probablemente no tiene más esperanza, pero para no preocuparla aún tiene que dormir con su madre. Solo que su madre, que siempre consentía a Anne Magnolia, le dice que debe ir a atender a los invitados. Para no hacerla sentir mal, Anne Magnolia fue a estar con Violet. Ambas jugaron con muñecas. Anne Magnolia no pudo contener la risa. Era la primera vez que veía a una muñeca grande jugar con una muñeca pequeña. Ambas hablaron suavemente con las muñecas en sus manos. En la cara de Anne Magnolia también apareció accidentalmente una sonrisa. En los días siguientes, cuando su madre se recuperara, ella junto a Violet se esconderían en la habitación iluminada y seguirían escribiendo cartas. Anne Magnolia siempre intentaba entrar, pero el mayordomo seguía lealmente impidiéndole estar afuera. Al ver a su madre reír y llorar, Anne Magnolia se sentía curiosa sobre el destinatario de las cartas. Cuando no pudo obtener respuestas de su madre, a medianoche, Anne Magnolia entró sigilosamente en la habitación de Violet, preguntando si en los próximos 7 días habría que escribir cartas. Al obtener una respuesta afirmativa, Anne Magnolia no pudo evitar preguntar para quién se escribía, pero Violet se negó a decirlo por razones de seguridad. Anne Magnolia solo pudo suponer que probablemente no era para su padre, porque él había sacrificado mucho tiempo atrás, pero al final, ¿para quién era? No podía entender, solo quería estar al lado de su madre, ni siquiera podía soportar 7 días. Pero Violet lentamente comenzó a hablar, y finalmente Anne Magnolia fue persuadida por Violet a regresar a su habitación. Y justo después de esa noche, la relación entre Anne Magnolia y Violet se desarrolló rápidamente. Después de que Violet terminara de escribir la carta, ella se acurrucaba con ella cada día para mantenerse caliente, jugando a atrapar insectos y pidiendo cuentos antes de dormir. En una ocasión pidió ayuda a Violet para atarse el cabello. Ella se encontró accidentalmente a su madre hablando con Violet. Violet solo pudo ayudarla a atarse el cabello primero, pero Anne Magnolia comenzó a decir: «Frijolito, ¿puedo decirte algo? Te ríes, eres una mentirosa». Hay muchas cosas, tómalo, mamá no entiende. Espero solo pensar que una caída me he cubierto mucho, pero no que me ha untado, es un poco demasiado. La voz de Anne Magnolia se hacía más fuerte y su llanto también se volvía más claro. Anne Magnolia le suplicó a Violet que le devolviera a su madre, pero Violet solo pudo rechazar a Anne Magnolia. Anne Magnolia era demasiado pequeña, aún no entendía el significado de estos 7 días. Violet solo pudo consolar a Anne Magnolia diciéndole que esperara 7 días, que su madre volvería con ella. Y mientras el tiempo pasaba, todas las cartas estaban casi listas, solo que la salud de su madre empeoraba cada vez más. Al recibir la carta, su madre casi se cae al suelo. Anne Magnolia, afuera, no pudo contenerse y irrumpió, preguntando con todas sus fuerzas a su madre: «Felicidades, felicidades, mamá. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo?»
Yo me senté en la frialdad esperando a mamá, pero ella espera que una vez que salga de este mundo se convierta en 200. Entiendo que una generación de genios vacíos tiene que ver conmigo, no importa lo que hagas, al final siempre tiene sentido para alguien. Eso necesita que estés a su lado, es una revolución. Tu amor es tan bello. Justo ahora hablé contigo, mi corazón se rompió. Anne Magnolia preguntó temblando a su madre. ¿Cuánto más puedo estar con mamá? Anne Magnolia sabía todo. Finalmente hoy no pudo evitar preguntar, solo espero que regreses pronto. Intenta decir que definitivamente no te harás daño. Apúrate, así que tú... Eres tan molesto porque voy a decirlo una vez más. Yo te hago. Anne Magnolia no es tonta, es precisamente porque entiende tantas cosas que está triste, que busca estar tan cerca de su madre. No entiendes por qué esos corazones son más importantes que uno mismo. En su frustración salió corriendo de casa. Violet rápidamente la siguió. Solo que tampoco podía decir la verdad. Solo podía decirle a Anne Magnolia que esas cosas eran realmente muy importantes. Anne Magnolia no debe sentirse menospreciada por lo de su madre. Ella ha soportado la pérdida y la desesperación desde pequeña. Eso es realmente admirable. Han pasado varios abuelos. Él eligió vivir en la alegría de la soledad, continuando así, sin permitirse detenerse a medias. Deja que todo se asiente. Anne Magnolia se calma, solo queda el silencio. Anne Magnolia no sabía cómo enfrentar la vida y la muerte, pero el amor la había hecho asumir la responsabilidad por sí misma. Quizás ante la vida y la muerte, la impotencia de todos es la misma. Bajo el consuelo de Violet, Anne Magnolia finalmente aceptó la realidad. Pero al día siguiente el trabajo de Violet terminó completamente. Ella se quedó en la puerta despidiéndose de madre e hija antes de que se fuera. Anne Magnolia llamó a Violet, le dio un beso en la mejilla. La calidez hizo que Anne Magnolia se diera cuenta de que Violet no era una muñeca, sino una persona viva. En este momento, Anne Magnolia de repente quiere leer la carta que Violet escribió. ¿Para quién será? Después de eso, la primavera se va y el otoño llega. El frío se convierte en calor. Anne Magnolia siempre está al lado de su madre. Comiendo juntos, durmiendo juntos, leyendo cuentos, adivinando y atrapando insectos. La alegría al final también tiene un límite. Al final, la madre se aleja de Anne Magnolia, como ella dijo, viviendo sola en este mundo. Pero en su cumpleaños el año siguiente, Anne Magnolia recibió una carta. Te espero a que vengas. El viento no sopla olas, la larga noche me ha llamado muchas veces sin parar de hablar. ¿Olvidaste? Perdóname, el paisaje cae como lluvia, pero no pude hacerlo, así que... Diciendo que no quiero mentirte, pero tengo miedo de evadir la tristeza. Me doy cuenta de que soy esa parte del pasado. Sé que amarte se convertirá en parte de amarte. Sigamos adelante, en el camino. ¿Te sientes confundido? Solo un amante. Me he convertido en la Anne Magnolia de mi madre. En ese momento entendí los días difíciles que mi madre pasó muchos años atrás. Mi madre soñó con su crecimiento, soñó con su boda, pero mamá, en esos 7 días no tuviste la oportunidad de verlo crecer. El dolor que más sufre mi madre no es físico. Cada carta es un lamento, cada palabra es sangre y lágrimas, cada sonido es preocupación. En esos 7 días mi madre vivió 50 años, algo que él no se atreve a imaginar. Cada carta está llena del incesante pesar de una madre. Te fuiste, pero usaste 7 días cortos para compensar toda una vida. Eso es el amor de una madre. Yo amo, pero ¿qué más puedo hacer?